Bueno, muy bien, se está grabando. Bueno, podemos iniciar. Buenas noches a todos. Nos volvemos a reencontrar nuevamente para reiniciar nuestras actividades científicas. Les damos la bienvenida a nombre de la Sociedad Paraguaya de Ecografía. Agradecemos su participación, especialmente a nuestra invitada de hoy, la doctora Lanfranchi, quien gentilmente aceptó la invitación. Agradecemos, como siempre, a nuestro auspiciante, a la empresa Elise Chesac, quienes nos apoyan con la plataforma. Sin más, cedo la palabra a la doctora Dalila para que pueda hacer la respectiva presentación. Adelante, Dalila. Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a las jornadas de la Sociedad Paraguaya de Ecografía. Nuevamente tenemos el privilegio de tenerla a la doctora Mirta Lanfranchi, que nos hablará en esta noche. Ella es egresada con título de médica de la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina, expresidente de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología, la SAUM, docente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, FLAUS, y del Colegio Interamericano de Radiología. Es vicedirectora de la carrera de diagnóstico por imágenes Hospital Dr. Federico Abete, en convenio con la Universidad de Buenos Aires, jefa del Departamento de Imagenología Mamaria e Intervencionismo Hospital Dr. Federico Abete, Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Le tenemos en esta noche y vamos a aprovechar la charla que nos va a dar. Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un placer encontrarme con amigos donde además de compartir nuestro trabajo diario, compartimos amistad de tantos años. Así que para mí es un placer y les agradezco profundamente esta invitación. Vamos a hablar en el día de hoy sobre lesiones mamarias no masa, como está puesto aquí en el título, y básicamente lo que vamos a resaltar son algunos conceptos que no es que sean nuevos, pero que aparecieron hace un tiempo, lo que pasa es que no están incorporados todavía en la 5ª edición del BAERT. Si nosotros quisiéramos tomar una definición, podríamos decir que este tipo de lesiones no masa se trata de áreas donde se encuentra una ecoestructura alterada en el tejido mamario, pero no tiene una forma determinada. Y además presenta márgenes que no son convexos, o sea, no tiene una forma definida, puede ser que no sea ovoide, ni redonda, ni irregular, y los márgenes que no sean exactamente nítidos, claros, definidos, y además no son convexos como representan los nódulos de masa ocupante tridimensionales, ¿no es cierto? La incidencia de este tipo de lesiones es baja en estadísticas generales, significan el 1 al 5%, tomando tanto la población de screening como la población diagnóstica, o sea que en realidad de 100 mujeres que hacen este tipo de controles, vamos a encontrar de 1 a 5, ¿sí?
Y bueno, como dije recién, el término no masa no está todavía incluido en la 5ª edición del BARAT. Estamos esperando que se incorpore a la 6ª edición de BARAT, que tenemos ya un anticipo que hemos recibido, y bueno, está prometido que entre abril y mayo aproximadamente se va a publicar para que podamos tener, digamos, actualizado el léxico y los conceptos que se van a cambiar de la 5ª edición. Bien, la incidencia de estas lesiones, podemos decir que va a ser, por un lado, responsables de patología benigna, pero también puede ser que estén escondiendo una patología maligna. Y lo más importante de esta incidencia, fíjense, que la tasa de malignidad está, de acuerdo a diferentes autores, entre un 10 a un 54%. Por lo tanto, la mitad, en términos generales, en estadísticas generales, podríamos decir que de estas lesiones, no más, la mitad pueden llegar a ser carcinomas ductales in situ o lobulillares in situ, lo cual es muy alto este porcentaje. Y aquí les pongo a la derecha una tabla que está publicada, donde se hace la descripción de cuáles son las entidades benignas y las malignas que pueden dar este tipo de lesiones no masa. Dentro de las benignas están los abscesos, la metaplasia apócrina, la hiperplasia ductal atípica, los procesos de inflamaciones crónicas, la mastopatía diabética, de larga data sobre todo la insulino dependiente, la ectasia ductal, la necrosis grasa, los fibroadenomas cuando están, sobre todo diríamos, en mamas que presentan un patrón ACR de tipo D, o C, donde no podemos llegar a identificar realmente una masa, ¿sí? Los cambios fibroquísticos, como vamos a ver, es una de las anatomías patológicas más frecuentes que representan este tipo de lesiones no masa, después lo vamos a ver en imágenes. La fibrosis, a veces es un tejido normal, sobre todo una paciente que está operada, por ejemplo, por una plástica reductora, o que está operada por un carcinoma, y entonces nos puede llegar a dar este tipo de lesiones no masa. La papilomatosis también está descripta, la mastitis de células plasmáticas, la cicatriz radial, que ustedes saben que la cicatriz radial es una entidad que tiene múltiples maneras de presentación. Algunas son fáciles de diferenciar y otras más difíciles, ¿sí? Bueno, pero a veces cuando se presentan como lesiones no masa, vamos a tener que hacer una punción biópsica para descartarlo o confirmarlo. La adenosis esclerosante también, que está descrito que tiene, sobre todo la que es florida, tiene un rango más de posibilidades de malignizar, es una de las etiologías premalignas que podemos llegar a encontrar. Entonces aquí sería un listado bastante completo sobre las etiologías benignas, pero también, como dije recién, fíjense que del 10 al 54% puede haber una patología maligna. ¿Cuáles serían estas etiologías? Bueno, una leucemia linfática aguda, un carcinoma ductal in situ, un ductal invasor, un lobulillar invasor. A veces hay una combinación, ¿no es cierto?, de ductal y lobulillar, un carcinoma de tipo papilar, un carcinoma metaplásico, perdón, las metástasis de la misma mama o de otros territorios, y el carcinoma mucinoso, que sabemos que muchas veces nos puede dar una imagen que aparenta ser una lesión de tipo benigna, y recién cuando hacemos la punción se nos manifiesta como un carcinoma de tipo medular o mucinoso. Pero no siempre tienen todas las características clásicas que conocemos como de sospecha de malignidad. Bien, ahora, ¿de qué dependen cómo se ven esas lesiones no masa? Aquí tenemos 3 bolitas, una verde, una roja y una amarilla, que tienen una sombra, generan una sombra de acuerdo a la luz que las incide de algún ángulo, ¿verdad? Entonces,
Esto es para especificar que en realidad de lo que vamos a hablar ahora justamente es de lesiones no masa, que no tienen estas características tridimensionales. ¿Y cómo las vemos desde el punto de vista ecográfico? De diferente manera. Dependen de la ecogenicidad, de la distribución, y a su vez si hay algún hallazgo asociado. Por ejemplo, si se asocia con una distorsión tisular, si tiene una atenuación sónica posterior, si tiene presencia de calcificaciones, ya sea micro, medianas o grandes calcificaciones, y se acepta también que hay una forma ductal y una forma parenquimatosa o tubular. O sea que ya teniendo este antecedente, estamos haciendo un pantallazo que no siempre lo vamos a ver de la misma manera. Y si nos referimos al ítem de la ecogenicidad, bueno, vamos a tener desde el punto de vista estadístico que la mitad se presentan con un patrón hipoecoico, o sea, van a ser, digamos, con respecto al parénquima circundante, de menor ecogenicidad, o predominantemente anecoicas. La hiperecogénica y las mixtas son, se pueden llegar a ver, pero con menos frecuencia que la primera mencionada. También hablamos de la distribución que pueden llegar a tener este tipo de lesiones no masa. Puede ser de tipo focal, o sea, una pequeña área que si bien no nos representa lo que acabamos de decir, vemos que en la mama, ya lo vemos en la mamografía, que es lo que hacemos primero antes de la ecografía, vamos a tener lo que llamamos una lesión focal, ¿sí? Pero que no encaja en las descripciones de las masas, ¿sí? A veces es de aspecto lineal esta imagen. Vamos a ver ejemplos de todos, ¿sí? Y cuando esta lesión no masa tiene distribución así lineal, bueno, nos puede significar que está comprometiendo el territorio ductal. ¿Mm? Hay otra forma que también se puede clasificar, que es la segmentaria. La segmentaria es similar a un triángulo con vértice hacia el pezón, y la regional, que sería un área mayor a las mencionadas más arriba. Esto se parece bastante a lo que consideramos como distribución de las microcalcificaciones, pero estamos hablando de lesiones no masa, puntualmente. Y como dije hace un rato, en realidad esta entidad tiene ya su tiempo. Fíjense que Uematsu las clasificó en dos grupos en el año 2012, o sea, hace más de 10 años. Y él dijo que podía corresponder a un patrón ductal o a un patrón glandular. Por eso es que la manifestación va a ser diferente de acuerdo a este tipo de etiología. Lo que pasa es que no se acuñó con tanta rapidez como hubiéramos esperado esta entidad, porque fíjense que llevamos 12 años, 10 años, casi 11, ¿no es cierto? Y recién ahora, hace poco tiempo, empezamos a hablar de este tipo de lesiones, hace menos años, hace 5 o 6 años. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería la distribución segmentaria ductal. Este es bastante fácil de entender, porque en realidad esto nos recuerda en esta vista panorámica, una ecografía en bidimensional con panoramic view o vista panorámica, hacemos un barrido que luego se compone con esta modalidad, y vemos ya que la lesión ocupa un trayecto lineal, ¿sí? Segmentaria, y que vemos algunas imágenes en su interior anecoicas o hipoecoicas. En este caso se trataba de una paciente de 67 años de edad que consultaba por secreción sanguinolenta por pezón, una masa palpable, y la biopsia no fue contundente. La paciente se operó y esto se correspondió con un carcinoma ductal invasor con focos de carcinoma in situ. O sea, fíjense que esta imagen, que parece tan inocente en cierta manera, está representando a tanto un carcinoma invasor como un carcinoma in situ. Otras veces, como dijimos hace un momentito, se pueden asociar a estas imágenes no masa la presencia de calcificaciones. Esta es una paciente de 87 años de edad,
donde ya la mamografía hablaba de calcificaciones sospechosas. Lo que pasa es que por ecografía no las podemos categorizar. Podemos encontrarlas, sí, pero bajo ningún concepto las podemos categorizar. No, la ecografía no tiene esa posibilidad. Por eso es que primero las vamos a encontrar en la mamo, después las vamos a asociar, como en este caso que las vemos muy bien, con puntas de flecha negras. Mientras que la lesión en sí está marcada con puntas de flecha blancas. Por lo tanto, fíjense las características no masa que tiene. Esta paciente se operó y el espécimen confirmó carcinoma ductal in situ. Entonces, aquí tenemos en este otro cuadro, ¿no es cierto?, la histopatología que se asocia con estas entidades no masas, ¿sí? Y tenemos una asociación, porque aquí estamos agregando la presencia de calcificaciones, la presencia de un patrón ductal o un patrón tubular que altera la arquitectura, la distorsión arquitectural o parenquimatosa, y fíjense cuáles serían los desencadenantes, cuáles serían esos diagnósticos, ¿no es cierto? Lo mismo que la sombra acústica posterior. A veces se trata de patologías malignas y a veces benignas. Lo que pasa es que uno, por definición, históricamente se acostumbró a decir, bueno, si la lesión tiene sombra acústica posterior, es más probable que sea un carcinoma, y no es así, porque los que tenemos ya cierto tiempo en esta especialidad, sabemos que una fibrosis, un ligamento de Cooper o una calcificación también nos puede provocar una sombra acústica posterior y son patologías benignas. Y la distorsión de la arquitectura, fíjense que también tiene varias etiologías. Ahora bien, esto, para llegar a la conclusión final, vamos a tener que hacer por lo menos un procedimiento de intervencionismo mínimamente invasivo, si no nos quedamos con la imagen y nada más. Hay un concepto que vale la pena resaltar, que es dónde incluimos a las pacientes de alto riesgo para padecer un carcinoma, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todos sabemos cuál es la incidencia del carcinoma heredofamiliar, que es muy baja, es alrededor, promedio general, un 5, un 10%, pero si tiene antecedentes familiares de primera línea, ya sea madre, abuela, hermanas, hijas, bueno, estas van a tener un poquito más de riesgo que una paciente que no tiene el antecedente. La edad fue cambiando con el tiempo, porque nosotros decíamos que en la perimenopausia era más factible, ¿no es cierto?, de encontrar un carcinoma de mama, pero estamos viendo en los últimos años que la edad es un parámetro relativo, porque estamos viendo pacientes muy jóvenes. Tenemos pacientes de 23, 24, 25 años que antes o no se diagnosticaban o no las veíamos. Por otra parte, ponemos en esta categoría de alto riesgo cuando se visualizan microcalcificaciones, donde, como dije hace un momentito, hay que estudiar la morfología y la distribución. Si hay discordancia, por ejemplo, entre el tamaño o la extensión entre una evaluación mamográfica con una evaluación ultrasonográfica, y a veces nos encontramos que estas pacientes de alto riesgo, ya sea por todos estos antecedentes o también lo que se está considerando en los últimos años, es que la paciente que tiene un patrón ACR mamario de tipo 6D, sobre todo D, la misma densidad mamaria la convierte en una paciente de alto riesgo, independientemente de los antecedentes. Entonces, es por eso que nosotros muchas veces en este grupo de pacientes, además de indicarle la mamo y la eco, le indicamos la resonancia mamaria con contraste. Aquí esto es lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? ¿Cuál es la incidencia del carcinoma hereditario, uredofamiliar, de un 5 a un 10%? ¿Y qué es lo que hacemos con esta paciente? Bueno, en realidad lo ideal sería derivarla a un asesoramiento genético, teniendo en cuenta los antecedentes. Aquí podemos resaltar cuántos antecedentes tiene y a qué edad
se manifestó en los familiares, ¿no es cierto? Si fue en la paciente añosa o en la paciente joven. También lo van a encontrar esto en estadísticas generales, que la raza Askenazi es la que presenta con mayor frecuencia carcinoma de mama. En el hombre, si bien es mucho menos la incidencia del cáncer de mama, hay que ver si tiene antecedentes de un carcinoma de otra región o carcinoma de próstata, o un antecedente familiar de carcinoma de páncreas. Y en la mujer el cáncer de ovario, de la trompa o peritoneal, que se asocia muchas veces a mutaciones del BRCA1 y BRCA2. Entonces aquí vamos a tener algunas imágenes que les voy a presentar, que son la correlación, y otras que van a ser puramente o mamográficas o ecográficas. Aquí estamos analizando una mamografía con tecnología 3D, que sería la tomosíntesis. Fíjense, en el círculo estamos viendo una distorsión tisular. Hay un centro de donde parten varias imágenes como radiadas, ¿no es cierto? Esta es una distorsión tisular. Bien, cuando vamos a hacer el ultrasonido, no nos resulta fácil encontrar esta zona si primero no la hemos visto en la mamografía, sobre todo en la tomosíntesis, pero sí encontramos que en la misma localización se hallaba este tipo de lesión, de menor ecogenicidad, que no tiene, como dijimos antes, las características de una imagen tridimensional. Esta paciente que tenía esta lesión no masa fue a punción y después a cirugía, y se corroboró que era un caso de carcinoma ductal in situ y carcinoma ductal invasor. En realidad nosotros preferimos la mamografía 3D, ¿no es cierto? La tomosíntesis. ¿Por qué? Porque nosotros con la mamografía 2D, la digital directa, vamos a tener superposición de tejidos, superposición de planos, y entonces a veces no nos resulta fácil saber si se trata de una distorsión, si se trata de una asimetría o simplemente un aumento de densidad. En cambio, con la tomosíntesis, como la vamos a analizar milímetro a milímetro, podemos llegar a hacer este diagnóstico diferencial, ¿sí? Se incrementa la detección del cáncer mamario, se visualiza mucho mejor cualquier imagen, y también disminuye la tasa de falsos positivos, por esto que les acabo de decir. Vamos a eliminar el ruido o la superposición de tejidos. Y por otra parte, por la técnica en sí, que nosotros vamos a ir desplazando un cursor, podemos decir que a lo mejor esa mama en la cual hacemos 58 cortes, la lesión está localizada en el corte 32 o en el corte 33, lo cual significa que está en el medio exactamente de la mama. Entonces la localización es mucho más precisa con la tomosíntesis que con la mamografía digital directa. Por otra parte, como nosotros guardamos ese volumen de tomosíntesis y tenemos alguna duda, podemos hacer el diagnóstico y el informe en el momento, pero también podemos hacer la revisión del estudio, porque lo tenemos guardado en dinámico, y no hace falta recitar a la paciente, porque lo volvemos a ver con ese volumen que se ha guardado. Ahora bien, ¿cuáles serían las imágenes que nosotros encontramos por mamografía, que después cuando hacemos el ultrasonido lo clasificamos en lesión no masa? ¿Sí? Alguna acabamos de ver, dijimos la distorsión tisular, las calcificaciones, ¿sí? O las asimetrías focales o en desarrollo. Vamos ahora a enfocarnos a cada una de ellas, ¿sí? Cuando hablamos de distorsión tisular, ¿qué queremos decir? Bueno, en realidad queremos decir que es una alteración del parénquima, pero que no es nodular. O sea, ya partimos de este concepto, no es una masa. Recién vimos un ejemplo en tomosíntesis, donde podemos llegar a ver delgadas líneas que emergen desde un punto, pero que no tienen vinculación con una masa o con una lesión focal propiamente dicha. Puede asociarse también con asimetrías, con calcificaciones, y lo más importante es que cuando estudiamos a la paciente, previamente le tenemos que preguntar si fue intervenida quirúrgicamente
o si tuvo algún antecedente traumático, porque muchas veces estas distorsiones quedan como secuelas de una cirugía o de un traumatismo que ha tenido la paciente con un probable hematoma. Entonces, eso es lo primero que tenemos que descartar. Fíjense, aquí estamos viendo las imágenes de la misma paciente, en incidencia craneocaudal, en incidencia medio oblicuo lateral, con punta de flecha marcamos este tipo de lesión, pero cuando hacemos la tomosíntesis, fíjense que en el corte correspondiente, esta distorsión se hace mucho más evidente. Fíjense estas especulaciones que vemos, que no nos trae ninguna duda que se trata de una distorsión tisular. Este es otro caso del servicio, es una paciente de 48 años, donde se habían encontrado microcalcificaciones agrupadas asociadas a una distorsión tisular en la mama derecha. Fíjense que este era el grupo de microcalcificaciones, pero próximo a este grupo de microcalcificaciones observábamos esta zona de distorsión tisular. Entonces, esto fue un residente nuestro, ¿sí? Del centro DIM. Esta paciente fue a punción y después a cirugía, y fíjense que esta distorsión se correspondió con un carcinoma intraductal, carcinoma in situ de alto grado, de tipo sólido y cribiforme. O sea, aquí estamos viendo también la llegada del HAMPIS que utilizamos para hacer la punción vacuna asistida, que es lo que más confiabilidad nos provoca, no solamente para las microcalcificaciones, sino también para estas distorsiones arquitecturales. En el capítulo de las calcificaciones mamarias, todos sabemos que el gol estándar es la mamografía, por supuesto, ¿sí? Que se ven con mucha frecuencia, sí, tanto en pacientes de screening como en pacientes de mamografía diagnóstica, pero para eso, si bien no es el tema de esta presentación, tenemos que tener en cuenta, digamos, las características que mencionamos hace un ratito, ¿no? La morfología y la distribución son fundamentales. La mayoría sabemos que están provocadas por patología benigna, por ejemplo, un fibroadenoma calcificado, un fibroadenoma antiguo, o un foco de citosteatonecrosis, o alguna otra lesión, ¿sí? Que tenga una etiología maligna. Pero también, y este es un dato importante, que un poquito más de la mitad de los carcinomas de mama no palpables pueden presentarse solamente con microcalcificaciones, o sea que esto es territorio de la mamografía. Y el carcinoma ductal in situ es uno de ellos, porque fíjense que se corresponden a las microcalcificaciones de un 25 o un 30% de todos los carcinomas de la mama. Entonces esto es muy importante. Y hay otras estadísticas que hablan que estas microcalcificaciones, en los casos de carcinoma ductal in situ por mamografía, digamos, favorecen la detección hasta en un 85 a 95%. ¿Por qué? Porque no tienen una lesión no masa, no se ven por ultrasonido, pero sí, digamos, la señal de alerta está dada por la mamografía. Entonces, como concepto general, esas microcalcificaciones que hemos visto en la mamografía panorámica, sí o sí la tenemos que estudiar con una magnificación. La única manera que nosotros aceptamos de poder categorizar VIRAT, un grupo de microcalcificaciones, es después de haber hecho la magnificación, porque esto nos permite estudiar mucho mejor la morfología y la distribución. Bueno, sabemos que en realidad el calcio puede presentarse en forma de fosfato y se puede presentar en lesiones malignas o de mediana y alta densidad, o en forma de oxalato, que van a ser fundamentalmente encontradas en lesiones de etiología benigna. Entonces, las que son más brillantes, por decirlo de alguna manera, son las que tienen fosfato de calcio, ¿sí? Y que se asocian a patología maligna. En cambio, esas tenues están formadas por oxalato de calcio, son de baja densidad y en general se asocian a una etiología benigna. Pero, ¿qué pasa? En medicina 1 más 1 nunca es 2, entonces puede haber una asociación
de fosfato y oxalato, y por eso vemos que las microcalcificaciones son tan heterogéneas, ¿no es cierto? O amorfas, o pleomórficas. Y esta es una publicación de Uematsu también, en la revista de Breast Cancer, en el año 2008, fíjense, que fue replicada en la revista chilena también en el año 2013, un poquito más actual, donde habla de la distribución de las microcalcificaciones y el valor predictivo positivo, que es lo más importante, ¿verdad? O sea, si yo veo un grupo, veo microcalcificaciones agrupadas, yo ya sé que tengo un valor predictivo positivo de un 25%. Si la distribución es regional, el valor predictivo positivo trepa al 26%. Si es difusa y son uniobilaterales, que son las que antes se llamaban aisladas, no hay una asociación con carcinoma. Las segmentarias sí tienen un valor predictivo positivo mucho más alto, el 48%, y las de distribución lineal, un valor predictivo positivo del 67%. Y aquí quiero hacer una llamada, que una cosa es la forma, la morfología lineal, y la otra cosa es la distribución lineal. Acá estamos hablando de la distribución lineal, que tiene el valor predictivo positivo más alto de todos. Y en la quinta edición están publicados los descriptores de la morfología. Entonces, como esto se está grabando, y no me quiero extender demasiado, podemos hablar de cuáles son las que representan a la categoría BI-RADS 2, a la BI-RADS 3, a la BI-RADS 4 y a la BI-RADS 5. Y fíjense lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Que las clasificaciones lineales y que tienen una característica, como acabamos de ver recién en las imágenes, son las que van a tener un valor predictivo positivo mucho más alto, y por eso las vamos a categorizar como BI-RADS 5. Esta es otra paciente de nuestro centro también, 53 años, con hallazgo de microcalcificaciones agrupadas en la mama izquierda, cuyo resultado dio carcinoma intraductal de alto grado de tipo Comedo y carcinoma in situ, ¿verdad? Aquí está muy magnificada, fíjense, estas son aisladas, el grupo que se estudió es este, donde estamos llegando con la aguja del handpiece, ¿sí? Del Suros o punción vacuna asistida, y siempre hacemos la mamografía del espécimen, que nos asegura que han salido esas microcalcificaciones. Pero partimos de la base que acá no hay una masa, o sea, es una lesión no masa, solamente estamos observando la presencia de microcalcificaciones, pero no vemos una masa como vemos a lo mejor en un fibroadenoma con calcificaciones en su interior. Esta es otra paciente de 51 años con hallazgo de microcalcificaciones, que fíjense tampoco están asociados a una masa. Si queremos ser un poco más finos, podríamos decir que hay una zona de mayor densidad, pero tampoco es tan llamativo y tampoco tiene forma ni márgenes como para pensar en una masa. Y el resultado fue carcinoma intraductal de alto grado de tipo apócrino. Y aquí tenemos la presencia de las microcalcificaciones. Esta salió un poquito oscura, bueno, la quise mejorar, pero no se pudo. Esta otra paciente, fíjense, que tenía, por un lado, en la medio oblicuo lateral, y esta es la craneocaudal, tenía una distorsión, que la vemos mejor en la MLO, pero esta distorsión se asociaba a microcalcificaciones, ¿sí? Se hizo la punción vacuna asistida, se constató la presencia de esas microcalcificaciones en el espécimen obtenido por punción vacuna asistida, y esto se correspondió con un carcinoma ductal in situ y focos de adenosis esclerosante. O sea que aquí tenemos las dos entidades, una patología benigna y otra maligna. En este caso, fueron dos pacientes diferentes que fueron descubiertas por screening. Las pacientes, después de los 40 años, o a veces antes, se hacen el screening anual, así lo tenemos manejado en el servicio y lo hacemos todos los años. Dos pacientes diferentes, donde encontramos lesiones no masa, donde solamente se manifestaban
por la presencia de microcalcificaciones con estas características y fueron carcinomas ductales in situ de alto grado ambos. Esta paciente también consultó por screening y fíjense, se hizo la magnificación, esta es la MLO panorámica, se hizo la magnificación, se ven mucho más evidentes, podemos estudiar mejor la morfología y la distribución, y fíjense que el ultrasonido no mostraba nada. Simplemente se sospechaban por la mamografía. Esta paciente no tenía estudios previos, por lo tanto no podemos establecer la comparativa. Estos son diferentes casos que lo más importante es, como decía yo recién, comparar con estudios previos y con magnificación. Analizamos el número que presentan en uno o en dos focos de las calcificaciones, la morfología y la distribución, cómo están. Estos fueron diferentes casos de carcinomas ductales in situ. En este otro caso, fíjense que estamos viendo acá con la lupa invertida la presencia de estas calcificaciones, no hay masa, se hizo la punción vacuna asistida, lo que sería el Mammotome, pero que tiene, el Mammotome es un nombre comercial y este es un Suros, es la versión más moderna del Mammotome, en realidad conviene llamarlos punción vacuna asistida, esto es lo que manejamos en el servicio, y el espécimen obtenido de esta zona de las microcalcificaciones, que fue un in situ de tipo cribiforme. Entonces, aquí, esta es una publicación del año 2018 en un AJR de Paric y colaboradores, donde encontraban y publicaron, ¿no es cierto?, la experiencia de ellos con respecto al carcinoma ductal in situ y los hallazgos mamográficos. Bueno, la mayoría son clínicamente no palpables. Fíjense qué importante porcentaje se manifestaban solamente con microcalcificaciones, 23% nódulo a asimetrías, y 12% alteración palpable y sin microcalcificaciones, o sea, alteración, no dice nódulo, dice alteración palpable, o sea, una dureza sin ser nódulo. Entonces, lo fundamental que podemos resaltar en este momento es hacer una buena correlación. ¿Y con qué? Y con los dos métodos que manejamos a diario, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos y manifestamos siempre en todas las posibilidades que tenemos y en cualquier medio. ¿Por qué? Porque una ecografía puede ser negativa. No vemos nada, pero la paciente puede tener un cáncer, ¿sí? Que a lo mejor está solamente presentado por una distorsión o por la presencia de microcalcificaciones. O una mamografía puede ser negativa y la paciente puede tener un cáncer. Y esto es lo que más vemos con mayor frecuencia, sobre todo en los tipos mamarios del ACR, C y sobre todo D. Por eso es que es fundamental, nosotros defendemos la postura de siempre correlacionar los métodos. En este caso estamos viendo, mamográficamente, calcificaciones medianas, irregulares, algunas lineales, estas lineales, pero más que nada irregulares, ¿sí? Entonces era una lesión no palpable, obviamente, esto fue un hallazgo, pero cuando hicimos el ultrasonido de esta área, nos encontramos con este tipo de lesión. Fíjense, es una lesión no masa, de tipo, digamos, elongada, pero no es una masa realmente, y podemos llegar a manifestar que tiene estas pequeñas calcificaciones en la pared en su interior, que sería el equivalente a estas calcificaciones. Le exploramos con Doppler Color y con Power, y encontramos que la señal vascular no solamente era en la pared de esta imagen, sino que también era en el interior. Esto fue categorizado como BIRAT 4C, con un valor predictivo positivo mayor a un 70%, ¿no es cierto? Lo que fue corroborado por la punción. Esta es otra paciente que, fíjense, en realidad lo que se encontró era una distorsión tisular, ¿sí?
con algunas pequeñas calcificaciones que se mostraban acá, pero muy tenues. Entonces hicimos, a raíz de esta distorsión tisular y de estas pequeñas calcificaciones que estamos documentando aquí, hemos ido a hacer el ultrasonido dirigido por la mamografía y encontramos esta lesión no masa. Fíjense cómo son los márgenes, totalmente indistintos, alguna pequeña calcificación que no deja atenuación sónica posterior, y esto se correspondió con un carcinoma ductal también. Aquí estamos viendo el procedimiento y la colocación del clip para manifestar cuál es la zona donde se hizo la toma de material punción vacuna asistida, porque si esta paciente tiene resultado positivo para carcinoma, hay que marcarla y operarla. Y aquí lo que estamos resaltando es la presencia de esas pequeñas calcificaciones que se veían bastante bien también con ultrasonido, pero no las podemos categorizar. Insisto, este concepto que es muy importante para que no se malinterprete. Y aquí estamos haciendo una correlación, ¿sí? Nosotros estamos viendo en la mamografía digital que hay una distorsión arquitectural en esta zona, a ver, se me fue acá, en esta zona, aquí, que vemos esta pequeña distorsión arquitectural que no significa una masa. Cuando le hacemos la tomosíntesis se nota más todavía, se hace mucho más evidente esta distorsión. Cuando hacemos el ultrasonido nos encontramos con una lesión no masa, con estas características. Aquí se veía esta pequeña calcificación que podría llegar a ser esta, es probable. El tema está que la tomosíntesis, recuerden que las microcalcificaciones no las evaluamos con tomosíntesis porque nos pueden hacer un artefacto, como es este que estamos viendo, que se corresponden con 2 calcificaciones y que se llaman pila de monedas, ¿verdad? Esto no nos permite evaluar las microcalcificaciones. Para evaluar las micro hay que hacer una mamografía digital directa. Pero bueno, aquí las vemos, ¿sí? En el ultrasonido, lesión no masa con la presencia de las micro. ¿Y qué encontramos en la resonancia? Porque en realidad teníamos ganas, digamos, de completar un poquito más el estudio y le agregamos una resonancia con contraste y nos dio un realce no nodular heterogéneo. La ventaja que tiene la resonancia en estos casos es que es el método que nos permite evaluar mejor la extensión de la lesión, ya sea por el tamaño propiamente dicho o descartar que sea una lesión única o múltiple. En este caso estamos viendo una lesión no palpable que no se veía por mamografía y que significaba una no masa por ultrasonido. Estamos viendo acá, año 2016, esta es la lesión, que parece muy inocente, vi que no se le hizo nada, pero cuando la paciente vuelve a los 2 años a control, fíjense 2018, fíjense cómo se había transformado, ¿no es cierto?, esta lesión, cómo había aumentado el tamaño y había modificado sus características. Esto fue a punción, como estamos viendo acá, el trayecto y la punta de la aguja, lo estamos viendo acá, y esto dio carcinoma ductal invasor poco diferenciado, y bueno, es lamentable, pero bueno, esto a veces ocurre, ¿no es cierto?, porque cuando la vemos por primera vez no nos impresiona que sea una lesión de mucho riesgo, y por eso es importante guardarlas, porque en la evolución sí lo comparamos, y ahí podemos decir, sí, realmente esta lesión que parecía hace 2 años tan inocente se ha transformado en esta lesión más sospechosa, y ahora sí amerita una punción. Las asimetrías mamográficas en realidad son sectores de tejido glandular denso, ¿sí?, que pueden aparecer en una región y cuando hacemos la mamografía digital directa pueden corresponder a una superposición de tejidos, ¿sí?, como dijimos hace un ratito. Suelen verse hasta en el 3% de las mamografías de screening y se puede observar en una sola proyección o intercalada con sectores adiposos, ¿sí? Lo más importante es que esto también
está considerado dentro del capítulo de las lesiones no masa, no hay nódulo, es una asimetría mamográfica. ¿Y cómo podemos llegar a verla? La podemos llegar a ver con estas características. No es una masa, es un aumento de densidad. Si nosotros a esto le hacemos comparativa con la mama contralateral y le hacemos el ultrasonido, vamos a ver que realmente no se correlacionó con ningún tipo de patología ductal. Existe otro tipo de manifestación de la simetría, que es la simetría global. Entonces, hemos hablado de la simetría focal, ahora pasamos a la simetría global. Esta, como su nombre lo indica, es mucho más comprometida, o sea, más extensa, ¿no es cierto?, porque ocupa al menos un cuadrante, y siempre las asimetrías las vamos a comparar con la mama contralateral. O sea, está de ese lado y en la mama contralateral no. Estas asimetrías globales pueden ser una variante normal, que la paciente tenga de nacimiento una mayor densidad de su glándula mamaria. Por ejemplo, la mama derecha es mucho más densa que la mama izquierda. Esto no significa que tenga patología, sobre todo si no hay nódulos. Tampoco hay distorsiones y tampoco hay microcalcificaciones. Lo consideramos como una asimetría de tipo global. Esta paciente nació así. Este sería el caso, ¿no es cierto?, donde estamos viendo un aumento de la densidad, tanto en la incidencia craneocaudal como en la medio oblicuolateral. Después le pedimos una compresión para ver si se mantiene o si se atenúa esta imagen, y vemos que realmente no se está escondiendo ninguna lesión focal. Para esta paciente, en su mama derecha, tiene un aumento de densidad que no tiene ninguna importancia. La simetría focal es cuando ese tejido ocupa menos de un cuadrante, y la vemos en todas las proyecciones mamográficas, ¿sí? Y el borde de la zona, como decíamos en un principio, suele ser cóncavo, porque es una lesión no masa. En vez de convexo, puede verse cóncavo. En este caso se trataba de una lesión no palpable, que la mamografía daba una asimetría focal no masa. Estamos viendo esta zona, donde había un aumento de la densidad, pero no configuraba una masa. Le hemos hecho el ultrasonido vinculado a la mamografía, y nos encontramos este tipo de lesión, ¿sí?, que tiene márgenes mal definidos, oscurecidos, y que tiene una ecogenicidad de tipo mixta, ¿no es cierto?, áreas de mayor y de menor ecogenicidad. Y esto se correspondió, se hizo la punción bajo guía ultrasonográfica y fue un carcinoma ductal invasor. Esta es una simetría focal, tenía un antecedente quirúrgico benigno en la mama derecha, que está aquí manifestado por el hilo metálico en este sector, aquí lo estamos viendo, en la craneocaudal y en la medio oblicuolateral. Y hay que tener cuidado cuando la paciente está operada. ¿Por qué? Porque se le ha quitado tejido. Entonces, a veces puede ser que tenga una asimetría izquierda, pero no real, sino que esto se produce en forma comparativa, porque de aquí le falta tejido, y en la otra mama, la mama virgen, lo tiene. Distinto es este caso, que no tenía un antecedente quirúrgico. Aquí estamos viendo una asimetría también focal, que la vamos a tener que estudiar con compresión o con algún otro método, ecografía por ejemplo, para ver si desaparece o no se correlaciona con otra imagen. Esta es otra asimetría focal, fíjense la diferencia, la comparativa con la mama contralateral, pero que no tenía traducción ultrasonográfica. ¿Cómo hacemos el tratamiento de estas asimetrías focales? No masa, le pedimos una compresión. Si se atenúa, la controlamos al año. Si no se atenúa, le pedimos, como no se ve por ultrasonido, le vamos a solicitar que se complemente con una resonancia mamaria para no, digamos, dilatar el diagnóstico. Y después está la asimetría en desarrollo, es como que va diferentes categorías, ¿no es cierto? Estas asimetrías en desarrollo, en realidad, solamente las podemos diagnosticar cuando tenemos toda una secuencia, digamos, de
de controles mamográficos, porque lo que nos interesa es cómo estaba a lo mejor hace 1 o 2 años y cómo está ahora, ¿sí? En realidad, por definición, se trata de una asimetría focal nueva o que se ha exagerado, ha aumentado el volumen, ha aumentado la densidad, ¿sí? Se ven las dos proyecciones, puede tener un borde cóncava, ¿sí? Y este término de asimetría en desarrollo, fíjense que lleva ya sus años, porque ya fue mencionado por Leung y por Sickles. Sickles es un autor bastante familiarizado con nosotros, que por lo menos estuvo en Argentina varias veces, hemos tenido oportunidades de conversar con él, y es un referente en todo lo que es mamografía, ¿verdad? Y fíjense que en el año 27 ya lo estaba manifestando. Estadísticamente puede ser de estirpe maligna en el 15% de los casos, si se realiza una mamografía de screening. En cambio, puede ser que signifique trepe a un 27% cuando es una mamografía diagnóstica, que hay un error de ortografía. ¿Y por qué es esto? Porque la mamografía diagnóstica puede ser que la paciente lo que tiene, manifiesta, es un aumento de la tensión mamaria, se palpa una zona más durita, si bien no es un nódulo. Y entonces la complementamos con ultrasonido, tomosíntesis o resonancia, y cuando tenemos una paciente que tiene una asimetría en desarrollo, la vamos a categorizar BI-RADS 4, porque de esta manera le vamos a estar insinuando al mastólogo, al ginecólogo, que tenemos que hacer una biopsia dirigida, por ejemplo, por estereotaxia. Esta fue un caso bastante interesante, no es del servicio, esto fue de otro hospital, pero fue una residente nuestra, donde se hizo la comparativa del año 2014 con el 2015, donde estamos viendo en esta zona el aumento de densidad entre la del 2014 y la del 2015, se hizo, esta era la ecografía, se hizo una core biopsy bajo guía ecográfica, y el diagnóstico fue carcinoma de tipo tubular. Es una dupla bastante curiosa, cómo se manifestaba por mamografía y por ecografía. Este trabajo fue publicado en la revista Argentina de Mastología en el 2018, por lo tanto es bastante reciente, por decirlo de alguna manera, 4 años, donde se hacía hincapié en las asimetrías en desarrollo. Entonces fíjense, ¿qué hallazgos ecográficos había en esas asimetrías en desarrollo? ¿Sí? En este caso, en pacientes con eco solamente, que fueron 19 casos, se podía ver tejido microquístico, nódulo circunscripto, nódulo de margen indefinido, nódulo irregular, nódulo microlobulado, pero en realidad esto nació de una asimetría en desarrollo. Y en 22 casos, donde la asimetría persistía después de la compresión focal, se trataba de distorsiones, nódulo de margen indefinido, nódulo espiculado, nódulo irregular, o a lo mejor no se manifestó por una ecografía, ¿sí? O sea, la manera de clasificar estas pacientes fue solamente por mamografía, este último ítem. Este trabajo continúa en esta otra diapositiva, se trata del mismo, de los mismos autores, y él hace referencia a los hallazgos, todas se punzaron, ¿sí? Estas asimetrías de desarrollo, todas fueron BI-RADS 4 y todas fueron a punción. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la punción? Fíjense que tenemos 4 casos donde fue una lesión de tipo, digamos, las 2 primeras, mejor dicho, fueron totalmente benignas. Después, la biopsia dio una inflamación crónica en el tercer ítem, y la cirugía dio un adenomioepitelioma. Y en este otro caso hablaba de una lesión proliferativa con atipía, la punción, y cuando fue la cirugía a cielo abierto dio un carcinoma ductal infiltrante. O sea que aquí tenemos el valor de la punción por un lado, y luego la marcación para que se haga la resección a cielo abierto. Pero lo que más llamó la atención en estas asimetrías en desarrollo fue la discordancia de los diagnósticos. Fíjense que hubo 33 casos de carcinomas,
lo cual es muchísimo para esta casuística, comparado con las lesiones benignas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de asimetrías en desarrollo y le tenemos que poner sí o sí un Barat 4. De alguna manera va a haber que estudiarlos. Entonces, ante la presencia de estas imágenes, ¿qué hacemos? Puede ser una punción biópsica guiada por el método que más nos parezca, o que mejor muestre la lesión, ya sea el ultrasonido o la aguja gruesa por estereotaxia. Vamos a ver qué tenemos, qué disponemos y qué sabemos hacer. Esto es lo más importante. Esta es una paciente de 29 años cuya mamografía da una distorsión tisular, o sea, totalmente inespecífica. Le hacemos el ultrasonido, encontramos este tipo de imagen, va a la punción, fíjense, y la anatomía patológica dio cambios fibroquísticos, lo cual era coherente con la estadística, pero la imagen era bastante fea. Esta era una lesión palpable, o sea, se palpaba una induración, pero no era una masa, ¿sí? Era una mama densa, mama tipo D, y la anatomía patológica de este sector, que como estamos viendo no se trata de una lesión masa, dio hialinosis estromal. Esta paciente la puncé en realidad una vez y al año siguiente la volví a punzar porque quería convencerme que era realmente una patología benigna por el tipo de imagen, ¿no es cierto? Esta otra paciente de 61 años tenía una lesión palpable, no masa, acá dice palpable, no masa. Fíjense el tamaño estimativo, ¿no es cierto? Porque no tenemos unos márgenes concretos, y la anatomía patológica dio cambios fibroquísticos. O sea, es una anatomía patológica confiable porque nosotros hacemos la revisión con la patóloga del servicio. Esta paciente de 49 años tenía una cicatriz por un fibroadenoma, como antecedente, ¿sí? Una lesión no masa por ultrasonido, y el tema más importante es que había tenido como antecedente un hematoma postquirúrgico. La vimos al tiempo, tenía una opacidad inespecífica, esta imagen, y bueno, fue corroborada como un hematoma postquirúrgico. Esta otra paciente tenía una mamografía ACR tipo D, un ultrasonido de lesión no masa con un patrón mixto, ¿ven? Áreas de mayor y menor ecogenicidad, y la anatomía patológica dio cambios fibroquísticos en esta paciente. Esta es otra lesión no masa que estamos viendo acá en un territorio ductal, ¿sí? Pero no era totalmente anecoico este sector, y se hizo el diagnóstico por punción bajo guía ultrasonográfica y dio patología ductal de tipo secretoria. Acá no puse la foto del Doppler color porque era negativa. Este otro caso, paciente de 51 años, la mamografía no era concluyente, la verdad que no se veía ninguna masa, se veía una opacidad nada más, y al ultrasonido presentaba un patrón mixto, y la punción dio cambios fibroquísticos. Esta lesión no masa también vinculada a una cicatriz, la mamografía no ayudaba mucho porque daba una opacidad, lesión no masa, y la anatomía patológica de este sector, de todo este sector, dirigida a varios lugares de la misma imagen, dio fibrosis con cambios postquirúrgicos. Recuerden que estaba operada. Esta paciente tenía un antecedente quirúrgico hacía 7 meses por un carcinoma bilateral. La primera y la única paciente que vi que tenía un carcinoma bilateral mucinoso sincrónico. Entonces, ¿qué aparecía en la mamografía? Una opacidad con una distorsión tisular, no tengo la mamografía porque no se hizo en el servicio. Por ultrasonido una lesión no masa de tipo hipoecoica, acá se podía ver la alteración de la piel a nivel de la cicatriz, y de todas maneras se hizo la punción y dio fibrosis con cambios postquirúrgicos. Esta es otra paciente de 68 años con secreción serohemática por pezón, una lesión no masa por ultrasonido, que lo estamos viendo aquí,
totalmente indefinido, ¿no es cierto? Los márgenes son totalmente indistintos, como borrados, ¿no es cierto? Difusos, depende de la terminología que quieran emplear. Esta paciente se había hecho una punción Suros por microcalcificaciones benignas y se había generado un hematoma. Pero bueno, como persistía esta imagen, se hizo una punción con aguja gruesa y dio esclerosis estromal con microcalcificaciones estromales y ductales. Lo que encuentran acá abajo es en las referencias del nombre y apellido de la paciente para no olvidarme. Esta es otra paciente de 67 años de edad con una imagen de tipo ductal, no masa, y que estamos viendo acá en este sector, en la imagen superior, aquí. Se hizo una core biopsy por ultrasonido, porque se veía muy bien por ultrasonido. Aquí tenemos la aguja, que penetra y que saca el material, y dio una esclerosis estromal con hiperplasia de células basales, leve a moderada infiltración linfocitaria. Esta es una asimetría izquierda no masa, se hizo aquí, la estamos viendo con la punta de flecha, fíjense, y la anatomía patológica de la punción maculoasistida dio esclerosis estromal con presencia de microcalcificaciones que eran muy tenues y no llegamos a verla en esta panorámica. Esta paciente, fíjense que la mamografía en realidad no daba demasiada información, podríamos decir que de repente estaba un poquito más densa esta zona, pero no era concluyente, ni en la MLO ni en la craneocaudal. Entonces esta paciente se hizo el ultrasonido, se encontró esta imagen a nivel del cuadrante superinterno, dos incidencias de la misma zona, y esto dio esclerosis estromal, células basales con cambios de células claras, microcalcificaciones asociadas a ductos normotípicos. O sea, está muy bien la indicación, no podemos dejar pasar este tipo de imágenes. Esta es otra paciente donde se palpaba un aumento de tensión en la mama, lesión no masa, y se hizo una core biopsy guiada por ultrasonido, cuya anatomía patológica dio mastopatía no proliferativa, fibrosis y un proceso inflamatorio crónico activo. La imagen era bastante desagradable, no masa, pero desagradable. Esta paciente tenía como antecedente una cirugía conservadora hacía 2 años y posterior radioterapia. Perdón. El hallazgo de ultrasonido fue esta lesión y fue a punción por ultrasonido y dio fibrosis y secuelas cicatrizales. Otra lesión no masa, palpable, no mamográfica, se hizo la punción por ultrasonido, paciente 71 años, fíjense que estamos señalando con punta de flecha una zona diferente, que no es una masa, ¿no? Y esto dio cambios fibroquísticos, ausencia de células neoplásicas en el material remitido. Esta es otra paciente, donde tenemos la correlación de varios métodos, 38 años de edad, había tenido un parto hacía 18 meses, había amamantado durante 6 meses y hacía 1 año que ya había terminado la lactancia, y tenía como antecedentes el padre con un carcinoma de páncreas y la tía paterna con un CA de mama, o sea que no tenía demasiado riesgo en cuanto a los antecedentes familiares. Y en cuanto a la edad tampoco, 38 años no estamos en la edad más peligrosa. Simplemente, ¿por qué se hizo esta paciente? Bueno, porque esta paciente es una técnica radióloga, y entonces se quiso hacer una mamografía después de su embarazo. Y bueno, estas cosas ocurren. Fíjense, tenemos la MLO derecha y la MLO izquierda en correlación con la craneocaudal derecha y la craneocaudal izquierda. Aquí ya encontramos en la punta de flecha, fíjense, 2 pequeños grupitos de microcalcificaciones, tanto en la MLO como en la craneocaudal. No masa, solamente ese pequeño grupito, que por supuesto que se hizo la magnificación, como estamos viendo acá, donde vemos con mucha mejor nitidez
la presencia de estas calcificaciones en la mama derecha, en la craneocaudal y también en la medio oblicuolateral. Esto originó, porque no era una masa, originó que fuera a punción bajo guía estereotáxica, porque fíjense que a pesar que teníamos la correlación de la ecografía, no nos animábamos, y a pesar de ver las microcalcificaciones, no nos animábamos realmente a estar seguros que pudiéramos hacer una buena exéresis de las microcalcificaciones más sospechosas. Entonces decidimos a esta paciente hacerle la punción bajo guía estereotáxica. Como justamente es miembro del servicio, dijimos, bueno, mira, mejor que te hagas una resonancia que nos va a dar una pauta más fidedigna de la extensión de la lesión. Fíjense la comparativa, ¿no es cierto?, de una mama con la contralateral. Absolutamente diferentes, ¿sí? Fíjense la comparativa. Aquí tenemos el informe de la resonancia, que hablaba de un real senomasa en la mama derecha en el cuadrante superexterno, lo cual coincide con la zona de las microcalcificaciones, pero es un real senomasa. Entonces decidimos hacer la punción vacuno-asistida de los dos grupos de las microcalcificaciones más sospechosas. Aquí estamos posicionando a la paciente, aquí le estamos aproximando, ¿sí?, la aguja del handpiece para poder hacer la exéresis, y le colocamos el clip metálico, el pigtail para reparo anatómico, ¿sí?, y la mamografía del espécimen, que confirma la exéresis de las microcalcificaciones. Y luego tenemos acá, lamentablemente, el resultado de la anatomía patológica. Fíjense que se recibieron varios fragmentos, la medida de cada uno, y dio un carcinoma ductal invasor. Fíjense las características de esta celularidad, y un carcinoma ductal in situ de alto grado tipo comedocarcinoma. Aquí se hizo también la inmunohistoquímica, los receptores de estrógeno y de progesterona, los factores pronósticos, el HER2, y el factor Ki67, con un índice de proliferación celular por método inmunohistoquímico del 60%, o sea que es un carcinoma bastante agresivo, ¿no? Paciente de 38 años que, pobrecita, lo único que quiso hacerse fue una mamografía de screening, pero por suerte que se descubrió en esta etapa. Esta es otra paciente que la mamografía no se hizo en el servicio nuestro, presentaba una lesión no masa que no se veía por ultrasonido, simplemente esta era la zona, ¿sí? Esta era la zona que estamos viendo magnificada, ¿no? Vemos algunas calcificaciones de diferente morfología y tamaño, y dio una metaplasia apocrinal. Esta es otra paciente, lesión no masa mamográfica. El ultrasonido fue negativo, simplemente se veían estas calcificaciones, un poquito dispersas y otras agrupadas, ¿sí? Entonces se hizo una punción bajo asistida por estereotaxia, se le puso aquí, se había hecho la exéresis de la mayor parte de las calcificaciones y dio carcinoma invasor de tipo comedo. Este es el marcador metálico que dejamos porque esta paciente tiene que operarse luego a cielo abierto. Esta es otra paciente de 27 años de edad que presentaba una lesión no masa por ultrasonido. En realidad tenía eritema de dolor y una dermatitis izquierda, dermatitis de la mama izquierda. No se hizo mamografía por el dolor y el ultrasonido solamente daba edema de piel como corresponde, con una mastitis simple. Estas son otras lesiones también no masa, de implantes complicados, cuando se produce una ruptura, sobre todo extracapsular. En este caso se trataba de una paciente que había tenido un absceso por lactancia, y en forma iatrogénica se le colocó la punta de un bisturí para evacuar el absceso, se rompió el implante y luego migró a la axila. Esta es otra paciente, lesión no masa por mamografía,
con un ultrasonido negativo. Tenía un implante colocado hacía 2 años, esto fue del año pasado, por estética, y se hizo un recambio por complicaciones, ¿sí? Entonces se le hizo la exéresis del implante izquierdo por una necrosis, y fíjense cómo queda como secuela esta lesión no masa desde el punto de vista mamográfico. O sea, aquí tenía, ¿no es cierto?, el implante, lo que pasa es que se le complicó y se le hizo la exéresis. Por eso estamos viendo el implante sano, digamos. Entonces, después de haber hecho un recorrido por este tipo de patología, que seguramente va a ser incluida en la 6ª edición de Bayrat, porque estamos viendo cada vez más casos, y está bueno que veamos estos casos porque muchas veces nos anticipamos a una lesión de tipo masa, cuando vemos lesiones no masa como las distorsiones arquitecturales o las asimetrías. Entonces, aquí la lesión no masa por mamografía, como dije antes, van a estar representadas fundamentalmente por microcalcificaciones, distorsiones y asimetrías. Por ultrasonido vamos a encontrar una lesión hipoecoica, hiperecogénica, homogénea o mixta heterogénea, que hemos visto algunos casos, o a veces una lesión no masa por ambos métodos, ¿no es cierto? Por eso hablamos de la correlación de los métodos. Recordar la primera clasificación de Uematsu, que hablaba del origen ductal o del origen glandular, la etiología benigna, que es lo más frecuente, y dentro de lo que es la etiología maligna, tener en cuenta que esto está representado por el carcinoma ductal in situ y también por el carcinoma ductal invasor. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado en esta presentación, y estoy dispuesta por si hay alguna duda, hay algún comentario o alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Muchas Bien. gracias, doctora, por la excelente presentación y por siempre estar dispuesta a ayudarle a la Sociedad Paraguaya de Ecografía con estas charlas. Tenemos algunas preguntas. Sí. Una de ellas dice, en las asimetrías que solo se vean en una sola incidencia e impresiona solo tejido, ¿es necesario hacer proyección de compresión? Sí, nosotros siempre hacemos compresión, porque en realidad el Bayrat lo vamos a poner después de la compresión. Así como hacemos la categorización de Bayrat en el caso de las microcalcificaciones con una magnificación, en el caso de las asimetrías o las distorsiones también lo categorizamos después de un método complementario como es la compresión. Sí. Otra pregunta. En Sí. asimetría focal que esté asociada a microcalcificaciones puntiformes, ¿qué Bayrat sería o cuál sería el siguiente paso? En realidad, aquí lo que tiene relevancia es la presencia de las microcalcificaciones. Habría que ver qué morfología y qué distribución tienen. Digamos como que hay que darle más valor a cómo se muestran esas microcalcificaciones que a la simetría o a la distorsión. Porque eso es lo que va a marcar la pauta del riesgo, ¿no es cierto? Lo que decíamos del valor objetivo positivo. Tenemos una última pregunta que dice, en una lesión no masa, ¿cómo realiza la descripción ecográfica teniendo en cuenta que no está todavía en la nomenclatura Bayrat 5? Claro, ese es el punto. Hemos dicho que se trata de lesiones no... Primero, empezamos el encabezamiento. Se observa una lesión que no representa una masa. Hablamos de la ecoestructura, de la ecogenicidad, de los márgenes y si tiene atenuación sónica posterior o no. O sea, lo describimos como si estuviéramos ante el tratamiento de un nódulo, pero empezamos la frase diciendo lesión no masa, porque no está representando una imagen tridimensional. ¿Se entiende? Sí, doctora. Esas son todas las preguntas que tenemos. Nuevamente, muchas gracias por la excelente charla. Le dejo con la doctora Helga Castillo. Bueno, cómo no. Y aprovechando el sector de preguntas, doctora, aprovechando la pregunta anterior, si vemos una zona de distorsión o una zona diferente, como nos mencionó, ¿en cuánto tiempo recomendaría un control? ¿O qué podríamos sugerir en el estudio, en la conclusión?
Claro. Si esa distorsión, ¿hablamos de distorsiones o de asimetrías? Bueno, vamos a hablar de las dos. Distorsión. Vamos a Ujú. ver, vamos a enfocar el área el tema de las distorsiones. Si una distorsión arquitectural, lo primero que tenemos que hacer es una compresión, para ver si persiste o no persiste. Si no persiste, la vamos a citar a lo mejor en un año. Pero si persiste la distorsión arquitectural y por ultrasonido no vemos nada, le vamos a pedir una resonancia, porque muchas veces lo que aclara la patología es la resonancia, y muchas veces vamos a terminar haciendo una punción guiada por resonancia o una punción en el área que estamos viendo por mamografía mediante estereotaxia. Lo ideal sería hacer una punción vacuna asistida bajo guía estereotáxica, si tenemos esa posibilidad, o bajo resonancia. Eso cuando persiste después de la compresión. Ujú. Bueno, gracias. Permiso, Helga. Apareció una nueva pregunta, si le puedo hacer todavía a la doctora. Sí. Preguntan, ¿las asimetrías serán sustituidas por términos de lesiones no masa? Y bueno, eso es lo que estamos a la espera, digamos, de la 6ª edición de Bayrat, porque en realidad lo que estamos manejando nosotros es una casuística y una nomenclatura que todavía no está incluida en el Bayrat, que lo venimos empleando por usos y costumbres, ¿no es cierto?, desde Uematsu hace más de 10 años, pero lo que queremos y estamos ansiosos de ver, porque cada vez vemos más lesiones de este tipo, ya sea porque mejoramos la tecnología, mejoramos los equipos digitales directos, o hacemos el modo combo, que es la digital directa más la tomosíntesis, y también estamos haciendo la experiencia. Y esta experiencia está retroalimentada por las punciones. Nosotros punzamos bastante, como vieron recién, ¿no es cierto? Todos los casos que les mostré están corroborados por punción, porque nos queremos quedar tranquilos y no esperar a que una imagen evolucione, así, por ejemplo, a un carcinoma invasor. Preferimos, en este caso, hacer el diagnóstico de una lesión de riesgo premaligna o un carcinoma in situ. Por eso nos adelantamos. Muchas gracias, doctora. Doctora, y igual quiero recalcar otra vez, no dejar pasar la oportunidad, ¿no? De lo importante que usted también ahora nos vuelve a reiterar la importancia de la correlación de la mamografía y la ecografía. Sí, tal El cual. detalle siempre frente a un pedido de una ecografía, en nuestros medios se da el pedido de la mamografía y la ecografía, pero el paciente generalmente encuentra primero hacerse la ecografía por la misma salud pública, que no, de repente no cuentan con muchos servicios de mamografía. Entonces ahí va siempre el tema de explicarles, por favor, traiga su mamografía, porque, y eso también de repente a los colegas ginecólogos, ¿no? Volver a insistir, porque ellos no le explican que deberían de tener primero su mamografía para hacerse la ecografía, ¿no? Es Ahora como muy usted. buena, sí, es muy buena observación. La semana pasada, justamente la semana pasada, me tocó intervenir en un caso donde por mamografía habían puesto un Bayrat 4C. Se le hizo el ultrasonido sin ver la mamografía, porque la mamografía se le hizo después. Y entonces no vieron esa lesión y le pusieron un Bayrat 2. Entonces me viene la consulta, bueno, a ver qué hacemos, ¿realmente es un Bayrat 2 o es un Bayrat 4C o un 5? Bueno, la citamos otra vez a la paciente, hablé con la doctora que le había hecho el estudio, me dice, no, lo que pasa es que esta paciente le hice la ecografía, ¿por qué? Porque la mamografía la tenía a la semana. Bueno, le digo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Hay dos maneras de solucionar esto. Una es, le hago el ultrasonido, pero no lo termino, no lo cierro, no lo categorizo. Y le explico a la paciente, mire señora, hasta no tener la mamografía, yo no puedo ser concluyente. Y es más, a lo mejor la tengo que volver a ver. Esa es una manera. La otra manera es que el médico no le haya pedido mamografía. Entonces nosotros ponemos
nota, abajo, nota. El estudio ultrasonográfico actual se realiza sin correlación mamográfica. Aclarando. Entonces, de esa manera nos cubrimos. Claro. Lo ideal es hacer la dupla. Nosotros en el servicio, a veces cuesta también, sobre todo cuando la paciente autogestiona el turno, ¿no es cierto? Porque a veces entran al sistema y dice, bueno, a ver, una ecografía tal día, una mamografía tal día, y se lo autogestiona. Pero cuando piden turno personal, digamos, al personal administrativo de la institución, ellas tienen prohibido alterar el orden. Prohibido directamente. Bueno, tiene para hoy ecografía y para dentro de 5 días la mamografía. Bueno, lo lamento, va a tener que esperar 5 días para hacerse las dos cosas. Lo tienen prohibido, porque pueden ocurrir estos casos. ¿Y cómo le explicamos después a la paciente o al médico? Así El es, caso de la semana pasada no me resultó fácil. No me resultó fácil. Porque hay que explicarle a la paciente, hay que citarla. La paciente dice, ¿por qué me citan otra vez si tengo algo malo? Y sí, la verdad que tenía algo malo. Pero la persona que le había hecho la ecografía no encontró nada y le puso un Virat 2. ¿Se claro. entiende? Eso es gravísimo, gravísimo. Sí. Sí, doctora, muchísimas gracias. Por Realmente favor. la quiero felicitar y sobre todo agradecerle, ¿no? Por tan linda exposición, muy interesante, muy importante. Yo creo que nos falta mucho más observar. Veo que tenemos que poner más atención en lo que estamos viendo y tomar en cuenta todas estas lesiones no masas, como usted lo ha descrito, ¿no? Claro. Y realmente muchas gracias. Gracias por compartir su experiencia, doctora. Y Bueno, gracias a ustedes por haberme participado, por haberme gracias, invitado. doctora. Sí, y a todos los participantes también agradecerles por su asistencia. Yo quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a nuestra próxima actividad, a un curso de actualización de malformaciones congénitas. No sé si Alejandro, por favor, me puedes ayudar para compartir la pantalla. Quería compartir la invitación. Sí, puedes, a ver si la puedes compartir. No, Alejandro. Bueno, porque no, te tiene que poner como anfitrión o coanfitrión. no, le pasé la imagen porque Ah, ahí, ok, ok. ahí, sí. Y queremos, como les dije, compartirles la invitación al curso de actualización de anomalías fetales, programada para el 25 y 26 de marzo. Y realmente los esperamos. Tenemos un invitado también muy especial que domina el tema, el doctor Miguel Octavio Sosa Palavicini. Así que los esperamos desde ya a todos, ¿sí? Terminamos esta noche. Mil gracias a todos. Mil gracias, doctora Lanfranchi, nuevamente. Gracias a la doctora Rafaela por estar siempre haciendo posible las invitaciones con tan buenos profesores y disertantes. Buenas noches con todos. Buenas noches para todos y muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, doctora, la próxima. Nos vemos.